¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. Hoy les quiero platicar sobre el teorema fundamental del cálculo. Es un resultado que tienes que entender antes de continuar con un curso de cálculo integral, antes de ponerte a resolver integrales como loco sin entender lo que estás haciendo. Este resultado de aquí es bien importante y de verdad quisiera que le pusieran mucha atención, a menos de que realmente ya seas todo un experto en cálculo integral. Y no me refiero a hacer integrales, sino a entender lo que son las integrales. Porque como vamos a ver, de hecho vamos a conectar las integrales con las derivadas. Y bueno, para eso lo que vamos a hacer es utilizar este diagrama que está aquí. Este diagrama representa, similar a lo que usamos en los ejercicios anteriores, es una función f de x minúscula, esta función rosita, y recuerden que una f de x, si yo estoy en un x dentro de este intervalo, que va a ser entre el intervalo de b, pues la f de x representa como la altura, entre comillas, representada por esa función. Altura entre comillas porque si esa función fuera por debajo del eje x, eso sería un número negativo, entonces no es estrictamente la altura, ¿no? Podría estar por abajo. Y la otra función va a ser esta f mayúscula de x, que va a representar el agregado o la integral desde a hasta x de esa función f minúscula. Ahora, aquí puede ser un poco confuso usar f minúscula y f mayúscula en el mismo contexto cuando uno está hablando, pero uso esta notación porque es de hecho justamente la notación que se usa en la mayoría de los libros de cálculo integral. Entonces, pues vamos a mantener esa misma notación, ¿no? Igual el área es entre comillas porque, como vimos, pues puede suceder que si me quedo mucho tiempo abajo, el área se haga de hecho negativa, la acumulación. Acuérdate que una de las interpretaciones que puedes tener para esto es que si tienes una cuenta de banco, el f minúscula lo que representa es cuánto estás agregando cada día a tu cuenta de banco, va cambiando con el tiempo, y el f mayúscula es como cuánto tienes ahorrado hasta ese momento. Ahora bien, lo que queremos es calcular la derivada de la f mayúscula, es decir, queremos ver cómo es el cambio en esa función que es el acumulado de la f minúscula. Y antes de pasar a la definición, sabemos que esa f mayúscula es la integral, ¿verdad? Como lo habíamos comentado en otros videos. Vamos a hacerlo sin usar, por el momento, sin usar la integral. La derivada simplemente de esta función, usando la definición de derivada, sería el límite de la f de x más h menos la f de x entre h, que esa es la manera que calculamos límites, ¿no? Damos un paso en h, de la x hacemos un paso hacia adelante y calculamos la diferencia entre las funciones. Como la función en este caso me está representando el área hasta x más h, que es este punto de acá, y le voy a quitar el f de x, que es el área hasta aquí, lo único que me queda es el área naranja que estoy mencionando aquí. Aquí una observación y algo que puede ser confuso para algunos principiantes es que no estoy calculando la derivada de la función f minúscula, que sería la recta tangente. Eso no es lo que estoy calculando aquí. Yo quiero calcular la derivada de cómo va cambiando el área. Entonces, el f, o esta diferencia de acá entre las funciones, va a ser el área naranja que estoy mencionando aquí, ¿sí? Y lo que quiero es entonces dividir esta área entre h y ver qué pasa cuando me acerco a 0, ¿no? Cuando el h se va a 0, es decir, cuando me acerco a la x. Ahora, esa área es pues proporcional a f de x entre h, porque el f de x, cuando me acerco para acá, me voy a acercar a f de x. Entonces, esa área pues va a ser f de x por h, se puede aproximar con esto, y al dividirlo entre h, pues me va a quedar simplemente f de x. Se va a cancelar la h en el límite y me va a quedar simplemente f de x. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Lo que me dice es que la derivada de la f mayúscula, que es el acumulado, es igual a la función misma, ¿sí? Si lo expresamos ahora en términos de integrales, nos queda algo interesante. Observen que la f mayúscula es la integral de a x de la función. Ahora, aquí tengo que usar una letra diferente, si se fijan. A uno de los errores que cometen algunas veces los alumnos es usar la función x aquí, perdón, la variable x aquí. Eso está mal, porque dentro de esta integral, ahora la x ya se convirtió como en algo constante. Es decir, esta integral es la integral desde a hasta x. Entonces yo necesito una nueva variable. ¿Se acuerdan que decía que le puedes cambiar el nombre? No le voy a poner x porque x ya tiene un significado aquí, entonces le pongo otro nombre, le pongo el nombre t. Simplemente la t se va moviendo de a a x
y es la que me describe esta integral de aquí. Luego, esto se convierte en una función de x y esa es la que estamos derivando, ¿de acuerdo? Entonces, esta representación, que es otra manera de presentar el teorema fundamental del cálculo, me empieza a vislumbrar esta idea de que la derivada de la integral me da la misma función. Entonces, cuando tenga yo esta expresión o este esquema dentro de otro contexto, y podremos ver algunos ejemplos más adelante, pues yo sé que ni siquiera tengo que hacer nada. Fíjense cómo es la misma función, ¿sí? Es decir, si derivo con respecto a x y el x está arriba, es el límite superior. Ahorita voy a hablar del límite inferior en un momento. No tengo ni siquiera que hacer nada, ya sé que me va a quedar exactamente la misma función. Esto empieza a darnos esta idea de que la derivada y la integral son procesos inversos, ¿no? Esta idea de que la derivada de la integral es la misma función o que la integral derivada es la misma función. Sin embargo, hay que tener cuidado con algunas cosas porque no es un ida y vuelta tan sencillo. Y bueno, una observación final que quiero hacer es, imagínense que en lugar de empezar aquí en A, empezamos en C, ¿sí? Tenemos la misma función, esta f minúscula, y vamos a decir que la extendemos atrás hasta un punto por acá en C. Supongamos que la función está definida ahí. Entonces, si queremos, podríamos volver a redefinir el área, pero ahora desde C hasta X. No voy a definirlo con otra letra, simplemente vamos a ver que antes de A, vamos a suponer que esta área que está aquí antes de A, la vamos a llamar C mayúscula. Entonces, con el mismo análisis, el área de aquí, de C hasta X, pues sería f de x. La f de x mayúscula la voy a seguir manteniendo como esta área de aquí, más una C, que es un área constante, ¿no? Aquí esto no está cambiando, está fijo porque la x se está moviendo, vamos, de este lado de la A. Pero si hacemos ahora la derivada, si volvemos a hacer lo mismo que platicamos ahorita, pues va a pasar lo mismo, porque realmente el cambio solamente está sucediendo aquí. Esta inclusión de esta cantidad que está por aquel lado no afecta para nada el límite ni nada de lo que comenté hace rato. Entonces, si hago la derivada, pues me va a quedar exactamente la misma cosa, ¿no? Me va a quedar igual f de x. Y lo que estoy diciendo es que si hago la integral de c hasta x, ahora desde c hasta x, y hago la derivada con respecto a x, me queda exactamente la misma función f minúscula de x. Y aquí lo que quiero observar es que, lo que quiero que noten, es que no importa de hecho si empiezas en A o empiezas en C, es decir, el límite inferior en este caso no importa, porque realmente el cambio solo está dado por lo que pasa en el límite superior, al mover la x hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y pues aquí esto es una nota importante, ¿sí? En la derivada, a la hora del cambio, no importa dónde empecé. Esa es un poquito la cuestión. Y la otra observación que quiero hacer aquí, bueno, esto además es muy evidente porque pues si derivo f más una constante, la derivada de la constante es 0, entonces obviamente me queda la misma f de x, ¿no? Esta c que está aquí, de hecho, y es esta área que está aquí atrás, de hecho va a ser bien importante más adelante cuando vean integrales indefinidas. Y aquellos de ustedes que ya saben derivar, aunque sea mecánicamente, nada más con formulitas, ya se acuerdan esto de que la integral te queda bla 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 más una constante, ¿no? Esa es la constante. Bueno, con eso cierro este pequeño video. Ya saben, si tienen alguna duda dejen en la caja de comentarios o conéctense por ahí al grupo de Facebook. Está en la descripción también el enlace para ir al grupo de Facebook de aprendizaje de cálculo integral. Y nos vemos en el próximo video.